Bueno, nuestra clase de tafsir de hoy eh, es el análisis de unos versículos de la sura número 23, del versículo 23 al 26. Y en estos versículos hay una descripción de una situación que le pasa a- al profeta Noé y una súplica muy especial con una expresión, una fórmula muy especial que hace el profeta Noé. Y entonces hoy vamos a analizar todo ese versículo y ver las fuertes implicancias que tiene en nuestra creencia y, digamos, en nuestro religar espiritual ante las situaciones difíciles. El contexto de estos versículos es que el profeta Noé lleva el mensaje a su pueblo y los poderosos, los influyentes de su pueblo, no aceptan su mensaje y entonces inician como una campaña de desprestigio, de rechazo, de denigración al profeta Noé. Y es importante que analicemos esto, digamos, estos versículos, porque este contexto de, digamos, la alianza de una casta o un grupo muy influyente, muy poderoso, en contra de un profeta, tiene una similitud muy grande con una situación que pasamos todos los musulmanes en esta época, que es la alianza de ciertos gobiernos poderosos, de ciertos medios de comunicación poderosos, que justamente tratan de hacer lo mismo, de desprestigiar al Islam, al profeta del Islam, a los musulmanes y su forma de vida. Y cómo utilizan todos sus medios, unos medios que vamos a ver cómo se repiten en la historia, estos medios que utilizan los poderosos para tratar de desprestigiar al mensajero y lograr que el mensaje que trae este mensajero no llegue al pueblo, porque algo temen, ¿no? Y entonces lo vamos a analizar un poco bajo esta perspectiva, y la otra es una perspectiva, digamos, esta es una perspectiva más comunitaria, pero también lo vamos a analizar desde una perspectiva más personal. Es decir, cuando algunas personas se la agarran con uno y empiezan a hacer una campaña de desprestigio en contra tuyo, o empiezan a desparramar mentiras en tu contra, a hacer acusaciones falsas sobre ti. Y esto puede ser en un ambiente de trabajo, puede ser en un ambiente familiar, puede ser en un grupo de amigos o digamos, en el barrio donde vivís. Puede darse este mismo contexto. Entonces vamos a hacer el análisis de este versículo y de la reacción del profeta Noé, considerando estas dos ópticas, una óptica comunitaria, por un lado, como musulmanes, y por el otro lado, esta otra óptica más personal. ¿Qué pasa cuando el ataque no es por el hecho de ser musulmanes, sino por una cuestión personal y se la agarran con la persona? Entonces, eh, dice Allah Azza wa Jal en estos versículos, dice: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون.
Dice, envié a Noé a su pueblo y les dijo, oh pueblo mío, adoren solamente a Allah, pues no existe otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no van a tener temor de Él? Pero la casta de su pueblo no creyeron y dijeron a los más débiles, este es un mortal como ustedes, que solo pretende poder. Si Allah hubiera querido que siguiéramos su mensaje, habría enviado ángeles como enviados en lugar de un ser humano. Nunca oímos algo similar de nuestros antepasados. Noé no es más que un demente poseído por un jinn. Sopórtenlo por un tiempo hasta que desaparezca o muera. Entonces dijo Noé, oh Señor mío, socórreme porque ellos me desmienten. Entonces, lo que nosotros podemos ver en estos versículos es, primero, el concepto del monoteísmo claramente en el mensaje. Dice, envié a Noé a su pueblo. Allah Azza wa Jal nos dice claramente desde el principio que Allah Azza wa Jal lo envía a Noé. Y los profetas tienen un mensaje, los musulmanes tenemos un mensaje que llevar a la sociedad. ¿Cuál es ese mensaje? Ya qaumi, o pueblo mío, adoren únicamente a Allah. No hay otra divinidad salvo Él. ¿Es que acaso no le van a temer? ¿Es que acaso no van a tener taqwa? Aquí hay dos elementos fundamentales. El mensaje del Islam fundamental es el Tawhid. El mensaje con el que van los profetas a sus pueblos es el Tawhid. Y por lo tanto la enseñanza es que la piedra fundamental del Islam está basada en el Tawhid, en el monoteísmo. Y ese es el mensaje, el primer mensaje que los musulmanes tenemos que llevar a nuestros pueblos y a nuestra sociedad. Cuando nos pregunten sobre el Islam no es dejar de tomar alcohol, abstenerse de las drogas, ponerse un hijab o llevar una barba o una túnica. Esos son ciertos comportamientos de los musulmanes, pero ¿cuál es el mensaje original que todos los profetas llevaron a sus pueblos? La ilaha illallah. ¿Qué significa la ilaha illallah? Adoren solamente a Allah, no tienen otra divinidad salvo Él. Es decir, dediquen todos sus actos de adoración y devoción únicamente a Allah. Conecten sus corazones devocionalmente únicamente con Allah. Tengan agradecimiento devocional únicamente con Allah. Tengan temor devocional únicamente con Allah. Todos los actos de adoración o de devoción dedíquenlos únicamente a Allah. Y por eso dice, no existe otra divinidad salvo Él. Adórenlo a Él solamente y no dediquen ningún acto de adoración a otro que no sea Él. No hay intermediarios entre el ser humano y su Señor. Este es el mensaje de todos los profetas. Afala tattaqun. ¿Es que acaso no van a tener taqwa? Y la taqwa está tanto relacionado con la relación del ser humano con su Señor, es decir, en su comportamiento de taqwa con su Señor, como en el comportamiento con su prójimo. Es decir, que el hecho de tener la creencia del Tawhid, del monoteísmo, implica un comportamiento ético con las otras personas. Y entonces, este es el mensaje que trajeron todos los profetas. ¿Sí? Adorar únicamente a Allah, enseñar cómo es estos actos de adoración y un comportamiento ético con las personas, un comportamiento correcto con las personas, todo lo que es el akhlaq, ¿sí? el buen comportamiento. Ahora, Allah Azza wa Jal nos dice, envié a Noé a su pueblo y él les dijo, es decir, este es como si uno dijera, el resumen del mensaje de los profetas. En este ejemplo del profeta Noé. ¿Qué sucede? El pueblo al cual Noé es enviado, como todas las sociedades, tiene unas personas que son más influyentes, podemos decir quizás más ricas, más poderosas, forman una especie de casta o de élite. ¿Sí? Son las más influyentes por distintos temas. Y entonces esta élite
más poderosa del pueblo de Noé, que, digamos, Allah Azza wa Jalla la describe con una palabra que es al-mala'u, ¿sí? Es decir, que es ese grupo, esa élite influyente y poderosa de esa sociedad. ¿Sí? Esta palabra se utiliza repetidamente en el Corán para describir a este grupo de personas que, digamos, el mensaje del Islam, por alguna causa, les quita algo de este poder o de esta influencia, y entonces se lo toman personal y enseguida comienzan a rechazar el mensaje, no por el mensaje en sí mismo, sino porque afecta a sus intereses. Entonces, vemos que hay dos elementos aquí. O sea, está el elemento del Tawhid, que podría afectar a la, digamos, a la religión reinante, o digamos, a los religiosos que sacan algún tipo de beneficio de esa sociedad, y que si viene la simpleza del Tawhid, la simpleza de la religión del Islam, en el cual no hay intermediarios, en el cual no hay farsantes, no hay charlatanes, no hay que pagarle a nadie por nada, hay personas que pierden, digamos, eh, algún beneficio. Y por el otro lado, la taqwa en el comportamiento con las personas, un comportamiento ético en el cual no se puede especular, en el cual no se puede robar, en el cual no se puede abusar. Entonces, eso también le pone, digamos, da cierta incomodidad a ciertos poderosos cuya influencia, poder o riqueza está basado en esa injusticia. Porque también sabemos que hay riqueza y poder e influencia y liderazgo perfectamente válido, el cual se consigue a través de los medios lícitos. Pero hay otros que no lo consiguen a través de medios lícitos. Entonces el mensaje de los profetas, el mensaje del Islam, digamos, les afecta sus intereses y por eso lo rechazan. Y por eso es que Allah Azza wa Jal dice: فَقَالَ الْمَلْأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ. Dijeron como los poderosos o los influyentes, الَّذِينَ كَفَرُوا, aquellos que rechazaron su mensaje. ¿Qué implica esto? Que puede haber otros influyentes, poderosos, los cuales o su comportamiento no era antiético y por lo tanto no encontraron eh, contradicción y siguieron o creyeron en Noé, o que a pesar de tener otra creencia y a pesar de que esta nueva creencia podría traerles algún inconveniente con la forma que tenían de ganarse la vida, igual como es la verdad deciden llevarla. Es decir, que hay personas del pueblo de Noé, poderosos líderes, que no lo rechazan, ¿sí? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ. Es decir, que hubo algunos que lo rechazaron, otros que no. Es decir, esto no es una lucha contra los poderosos, no es una denuncia contra los poderosos ni contra los influyentes, sino الَّذِينَ كَفَرُوا, es decir, aquellos que rechazan el mensaje, aquellos que rechazan el mensaje del monoteísmo, aquellos que rechazan el comportamiento ético y correcto y justo entre las personas. Entonces, Allah Azza wa Jal dice: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Es decir, ahora Allah Azza wa Jal nos va a relatar cuál es el discurso de estos poderosos, influyentes y ricos que rechazan a Noé. ¿Cuáles son las herramientas que ellos utilizan para desacreditar a Noé y al mensaje de Noé? Y aquí es donde vamos a notar una similitud muy interesante con lo que pasa en la actualidad, ¿no es cierto? Con esta campaña de ciertos gobiernos y de ciertos medios de comunicación para desacreditar al Islam, desacreditar al profeta del Islam, desacreditar a los musulmanes y a su forma de vida, a sus principios y a sus valores. Entonces, lo primero que ellos dicen es: "Ma hada illa basharun mithlukum, yuridu an yatafaddala alaykum". Dice, lo primero es: este es un mortal como ustedes, que solo pretende poder. La primera acusación que le hacen
es de que Noé no es inocente, que no viene solamente a traer un mensaje para beneficio de la gente y de la sociedad, sino que él tiene una agenda oculta. ¿Mm? Es decir, y le dicen, él en realidad no es profeta, sino que él pretende poder estar por encima de ustedes. Y para lograr ese liderazgo, el cual ellos sienten que ellos mismos van a perder, dicen, el objetivo detrás de ese decirse profeta es yatafaddal alaykum, es decir, es convertirse en superior de ustedes. ¿Mm? Lograr unos privilegios, yatafaddal alaykum, es decir, tener poder sobre ustedes, tener unos privilegios sobre ustedes. Ustedes recuerden hay un dicho popular que es que cada uno juzga por su condición. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero es como para el ladrón, él ve cualquier comportamiento e interpreta inmediatamente que todos son ladrones, que todos están robando. El deshonesto, el corrupto, siempre piensa que como todos lo van a hacer, entonces yo también lo voy a hacer. Piensan que todos son iguales. El que tiene mal carácter se justifica diciendo todos lo hacen. El que es violento o agresivo se justifica también diciendo que todos lo hacen. Entonces cada uno juzga por su condición. Entonces es como si en la primera excusa Allah Azza wa Jalla nos está diciendo la primera excusa que ellos presentan, ¿sí? Que es la de desacreditarlo a él porque él va a querer, porque él en realidad quiere tener unos privilegios o quiere poder sobre ustedes, están hablando de ellos mismos. Ellos detentan el poder y los privilegios en este momento y no quieren perderlos a manos de otros. Y entonces, ¿qué hacen? Acusan a los otros, es decir, a quien pudiera restarles a ellos, de que ellos quieren hacer eso, que es lo que ellos están haciendo en este momento. Entonces, es muy interesante la reflexión, la sabiduría del Corán, porque nos muestra exactamente lo que sucede en la actualidad. Es decir, los musulmanes vienen para invadir, los musulmanes vienen para modificar, los musulmanes vienen para agarrar privilegios, los musulmanes vienen, y todo eso que ellos están acusando es exactamente lo que ellos son hoy. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que dice Allah Azza wa Jal, Él es un mortal como ustedes. ¿Mm? En realidad solamente hace esto de llamarse profeta y de traer este mensaje porque en realidad Él quiere poder, Él quiere privilegios. Entonces la primera acusación que le hacen a Noé es una acusación personal. ¿Mm? Porque ustedes saben, si desacreditamos al mensajero, desacreditamos el mensaje. Si logramos mostrar que el mensajero, es decir, quien trae el mensaje, no es digno, inmediatamente lo que él esté diciendo deja de ser válido, deja de ser analizable como argumento en sí mismo. Por eso es que una de las estrategias que siempre se usan contra los profetas o contra el Islam en general es tratar de desacreditar al profeta. Y por eso la campaña constante de desacreditación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque si desacreditan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si lograran hacerlo, desacreditan sus enseñanzas, desacreditan su religión. Si muestran que él era malo, que él era obsceno, que él hacía esto, que él esto y lo otro, obviamente toda la religión del Islam queda desacreditada. Entonces, por eso el ataque personal primero. Es cierto, esto que nosotros vemos en la actualidad no es nuevo. Allah Azza wa Jal ya nos informaba cómo era en la época de los profetas. El primer ataque entonces, personal, tratar de desacreditar al profeta. Segundo, ellos desacreditan el manzila, es decir, el estado de él ser un profeta. Porque no es que dice, yo soy un profeta que vengo con un mensaje, el mensaje de Allah es este. Allah Azza wa Jal me ha revelado algo
para que yo se los transmita a ustedes. Entonces, claro, digamos, nosotros cuando hacemos la shahada decimos la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. ¿Sí? Es decir, creemos que existe un único Dios con derecho a ser adorado, un único creador, un único sustentador, un único divino, pero ¿cómo lo adoramos? ¿Cómo le servimos? ¿Cómo vivimos según su complacencia? ¿Cómo llevamos adelante su qadr? Alguien nos tiene que transmitir ese mensaje. Esa es la misión de los profetas. Entonces, estos poderosos e influyentes primero lo atacan personalmente y segundo atacan su manzila, su estado de profeta y dicen, él no es un profeta. Él en realidad no es profeta. Si Allah hubiera querido, si Dios hubiera querido enviarnos un mensaje, no habría enviado un ser humano como nosotros, habría enviado un ángel. ¿Qué están tratando de hacer con esto? Poner un imposible. Es decir, los profetas son seres humanos como nosotros. Bueno, lo mejor de los seres humanos, sin duda, en todos los aspectos. Pero ellos están diciendo que cualquier enviado de Dios, que alguien que trajera un mensaje de Dios, tendría que necesariamente ser no humano, tendría que ser un ángel, para que así, digamos, nadie lo pudiera rechazar. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces dónde estaría la prueba de la fe? Si Allah Azza wa Jalla enviara un ángel, entonces nadie lo rechazaría. Entonces, ¿dónde está la prueba de la fe? De creer. Y las personas dirían, bueno, esas enseñanzas en realidad están transmitidas por un ángel, porque un ángel no sabe lo que es sufrir ser humano. Y entonces, todas estas obligaciones que nos son transmitidas, las podría realizar un ángel, pero un ser humano como nosotros no. Y por eso Allah elige seres humanos, los mejores seres humanos, para mandarlos como ejemplo, para mostrar que un ser humano como nosotros realmente puede hacer. Es el segundo argumento de los de estos incrédulos poderosos que rechazan a Noé es, digamos, acusar o rechazar su estatus de profeta y decir que si ellos fueran a seguir a alguien, porque sería enviado de Dios, tendría necesariamente que ser un ángel. Es decir, están poniendo un escenario imposible, como diciendo únicamente que se presente un ángel, entonces sí voy a creer y sí lo voy a seguir. Caso contrario, no. Y luego utilizan otro argumento que es nunca oímos nada similar de nuestros antepasados. Es decir, como ese aferrarse al status quo, aferrarse a las tradiciones y a las costumbres que les conviene. No hagan cambios. La sociedad está bien como está. Los que manejan la religión están cómodos donde están manejando las masas. Los poderosos que tienen el control de la sociedad, basados en la especulación, basados en la usurpación, basados en el abuso, claro, no quieren un cambio de estatus porque eso, digamos, va en contra de sus intereses. Entonces, los asustan con un posible cambio futuro. Es decir, la antigüedad, donde todo estaba bien, nunca escuchamos ningún mensaje similar a eso. Que alguien viniera y dijera que es un profeta de Dios y que hay que adorarlo únicamente a Él y que hay que comportarse éticamente y correctamente entre las personas. Nunca escuchamos nada similar. No le dicen a su pueblo, o sea, como un mensaje para que no lo escuchen a Noé, le dicen, quédense como estamos bien. Ese tipo de mensaje es nuevo, no va con nuestras costumbres, ¿sí? No va con nuestras tradiciones. Nosotros tenemos, y tratan como de engalanar sus tradiciones, sin mencionar que obviamente esas tradiciones son las que garantizan el estado de esclavitud mental a través de la manipulación de los religiosos y la manipulación de los poderosos para estar siempre
en esa élite a través digamos, el abuso del poder. Entonces, ese es el otro argumento que usan. Usan otro argumento más, que es acusarlo a Noé de que en realidad todo lo que él está diciendo no es porque sea una persona sana, sino que es porque está poseído por un jinn, es decir, está como su intelecto no está sano, ¿sí? Es un demente, es una persona que no está estable psicológicamente hablando. ¿Mm? Entonces, otra vez aquí como una acusación personal a Noé. ¿Mm? Entonces, eh, lo acusan a él personalmente, luego acusan el mensaje, luego tratan de decir que este es digamos, algo que cambiaría el status quo y por lo tanto tratan de sembrar temor entre las personas. Y por último dicen, este mensaje que está trayendo no viene de una persona sana. ¿Sí? Él en realidad está poseído, no es que esté recibiendo algo de Allah, sino que escucha un susurro de Shaitan. Es decir, está poseído por un demonio. Su mente no está sana. ¿Sí? Con respecto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también decían de que la revelación que él recibía eran como eh, eh, unos ataques que le venían al profeta sallallahu alaihi wasallam por los cuales él entraba como una especie de trance, pero era como un problema psicológico que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam, una enfermedad que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eh, lo mismo muchas veces tratan de hacer sobre los musulmanes. ¿Sí? Es decir, que en realidad no son personas sanas emocionalmente o psicológicamente hablando para tratar de desprestigiar el mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la actitud de ellos después de tratar de desprestigiar tanto al mensajero como el mensaje? Dicen, فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. Dice, como, eh, sopórtenlo o déjenlo ahí de lado por un tiempo, como que no le presten atención. Porque, digamos, obviamente ellos no querían confrontarlo, porque la fuerza del argumento estaba con Noé. Ellos no querían darle espacio para que él debatiera con ellos abiertamente, porque con los argumentos de la profecía y al recibir revelación, él podría, digamos, fácilmente desarmar estos argumentos. Entonces ellos simplemente dicen, vamos a ignorarlo, vamos a ignorarlo. No quieren darle espacio. ¿Mm? Y entonces, eh, claro, miremoslo en nuestra realidad. No es lo mismo cuando un presidente o un primer ministro hablan sobre un tema a que cuando un líder religioso o una persona, un musulmán común quiere hablar. No tiene la misma cantidad de micrófonos ni de cámaras delante de él. Lo que puede decir uno y lo que puede decir otro tiene un alcance completamente distinto. Entonces, las personas que acusan y utilizan digamos, el nivel de exposición que tienen por ser poderosos o por tener unos espacios de gobierno y los utilizan en contra del Islam, los musulmanes y el profeta del Islam. Y tienen esto como, vamos a ignorar a esta gente, no les dan el mismo espacio, o sea, los acusan y sin embargo no les dan el espacio que les correspondería para defenderse, para responder a esas acusaciones y que la gente que tiene, digamos, a la que llegan con las cámaras y con los medios de comunicación, los poderosos, que toda la gente que los ve a ellos también puede ver a los musulmanes defendiéndose, hablando. No les dan ese espacio, los ignoran y en Argentina tenemos una palabra que es ningunear. ¿Sí? Yo hablo de ellos, pero a ellos no les doy el espacio para que ellos hablen de sí mismos o para que ellos se defiendan. No les doy el espacio. Entonces,
así. Sopórtenlo, fatarabbasu bihi hatta hin. Como déjenlo, ignórenlo allí, no le presten atención por un tiempo y ya se le irá a pasar. Ya va a desaparecer. Es como eso que decimos de poner la basura bajo de la alfombra para que no se note, para que no haya ningún cambio en lo aparente. Lo que está haciendo en este momento es cómodo para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos es que todo este complot de estos poderosos e influyentes en contra de Noé, Noé se da cuenta de que él no puede defenderse de todo eso. Lo están acusando a él de querer poder, de ser una persona poseída, de querer cambiar la sociedad, de llevar a la sociedad en un rumbo incierto. No sabemos qué es lo que puede pasar con esto. Esto en el pasado nunca supimos de algo similar. Entonces, Noé se da cuenta de que él no tiene la capacidad de defenderse de todas estas acusaciones. Él no tiene los medios que sí tienen los poderosos, los influyentes y los ricos. No los tiene. Y entonces, algo, digamos, muy importante de entender es que él se dirige inmediatamente al dua, a la súplica. Él conecta su corazón directamente con Allah. Porque el, eh, digamos, la piedra fundamental de la misión de un profeta es transmitir un mensaje. Y claro, cuando transmite un mensaje que incomoda a algunos, tiene detractores. Pero si él utilizara su energía para defenderse de las acusaciones, y se lo tomara personal, me ofende lo que dicen de mí, me voy a poner a responder cada una de las acusaciones que hacen sobre mí, que sabe que no va a llegar con sus defensas y justificaciones ante todas las personas a las que sí les llegó el mensaje de estos poderosos y los influyentes. Entonces, Noé no comienza por defenderse, sino que, o sea, utilizando los medios, sino que comienza orientando su corazón a Allah y pidiéndole a Allah, porque estos poderosos en realidad lo que ellos querían es sacar a Noé de su enfoque y de su eje. ¿Cuál es el enfoque y el eje de Noé? Transmitir el mensaje, el monoteísmo y la corrección, ¿sí? El tawhid y la taqwa. Eso es el mensaje que él tiene que llevar. Y entonces los poderosos quieren que él deje de eso y entre en ese círculo de me has acusado de esto, esto es falso porque, me has acusado de esto y esto es falso porque, y pierda su eje. Y empiece además a caer en esa trampa del ego, de tomárselo personal y entonces lo que se llama el intasar bin nafs, o defenderme a mí mismo porque me he sentido ofendido yo. ¿Sí? Mi ego se ha sentido ofendido por tus palabras. Y perder el eje o el enfoque de para qué he sido enviado. Y entonces no entiende esto muy bien. Entonces sabe que él no tiene los medios que tienen los poderosos, pero ¿quién lo envió a él? El más poderoso, el que tiene poder sobre todas las cosas. Y entonces Noé se conecta con eso y le pide a Allah Azza wa Jal que sea él quien, digamos, quien lo defienda a él, que sea Allah Azza wa Jal quien lo socorra a él. Es decir, su corazón, su mente no se aferran a los medios que utilizaron los poderosos y los influyentes, sino que se aferran al tawhid de que Allah Azza wa Jal es poderoso y él hace lo que quiere. Y si él me ayuda, no hay nada que los influyentes y los poderosos puedan hacer. Entonces, las palabras de Noé son Qala rabbi unsurni bima kadhabun.
Señor mío, socórreme porque ellos o de lo que ellos me desmienten. Y interesante, lo primero es Rabbi. Es decir, lo primero que hace en esta súplica, entender esta súplica, es mencionar el concepto de ubudía o de ser siervo de. Tú eres mi Señor. Rabbi, tú eres mi Señor. Tengo necesidad de ti. Necesito de tu socorro. Reconozco mi debilidad y mis límites. Necesito de tu socorro porque tú eres el Señor. Tú eres el que tiene la capacidad de todo. Entonces, el dua comienza no pidiendo directamente, sino que comienza exponiendo la realidad de yo soy tu siervo, conozco mis limitaciones, pero tú eres mi Señor, tú eres el Creador, tú eres el que no tiene límites en tu poder. Rabbi, Rabbi, oh Señor mío. Y luego, unsurni bima kadzabun, socórreme por lo que ellos o porque ellos me desmienten. Entonces, la primera palabra, unsurni, que es socórreme, que viene en árabe de la palabra nusra, que significa ayudar. ¿Sí? Es decir, Noé le pide a Allah Azza wa Jal su socorro, su ayuda en esa situación. Es decir, necesito de tu socorro, de tu ayuda para enfrentar esta situación, la cual siento que no tengo capacidad de defenderme, y si me dedico a defenderme de todas las acusaciones que hacen, entonces no voy a transmitir el mensaje. No voy a estar llevando tu mensaje, sino que voy a estar llevando mi mensaje. Voy a estar defendiéndome a mí como persona, cuando en realidad tengo que llevar un mensaje que es el mensaje del monoteísmo. Entonces, esta palabra que utiliza Nur, como tal como nos transmite Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, es un surni, que viene de la palabra nusra, que tiene que ver con, digamos, el descenso de una ayuda especial, ¿sí? Como un socorro especial. Y Allah Azza wa Jalla utiliza esta palabra en otro lugar del Sagrado Corán para hablar de nusra, del apoyo divino, es decir, el nusratul ilahiyya o la nusratullah, el apoyo de Allah, el socorro de Allah, la ayuda de Allah, viene a través de medios que quizás no son los que nosotros esperamos, pero llega de una manera en la cual se consigue el objetivo de aquello que nosotros queríamos. Entonces Allah Azza wa Jalla utiliza esta palabra, por ejemplo, para referirse a la ayuda que Allah dio al ejército de los musulmanes cuando tuvieron que enfrentarse al enorme ejército de Quraysh que quería aniquilar a todos los musulmanes de Medina. Y dice, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dice, cuando Allah los socorrió en Badr, cuando estaban en una enorme inferioridad de condiciones, y ustedes eran los débiles. Allah Azza wa Jal descendió unos ángeles que combatían al lado de los creyentes. Entonces, digamos que esto indica que cuando hay esas acusaciones, cuando se acusa al mensajero, se trata de eh, sembrar dudas sobre la honestidad del mensajero para de alguna manera desacreditar el mensaje. Cuando hay acusaciones sobre la religión del musulmán, de lo que cree el musulmán, no es algo menor, es algo serio. Y por eso este dua tan importante que hace Noé, Rabbi ansurni, Rabbi ansurni, Rabbi ansurni. Señor mío, socórreme. Tú eres mi Señor, socórreme. Entonces, Allah Azza wa Jal dice en otro, digamos, en otra
parte del Sagrado Corán cuando también está hablando sobre la historia de Noé, que estas acusaciones que le hacían a Noé hacían que él personalmente se sintiera, eh, no sé si la palabra es derrotado, pero eh, como que estaba siendo sometido a una presión tan grande que él sabía que solo como persona no iba a poder sobrellevarlo. Y dice, فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. ¿Sí? Él dice está en la sura 54, el versículo número 10, dice, imploró a su Señor diciendo, estoy completamente derrotado, pido tu ayuda y victoria, ¿Mm? o socorro. Entonces, la misma palabra, ¿Mm? Anni maghlubun fantasir. Todas estas acusaciones que hacen sobre mí, ellos tienen el poder, tienen los medios de comunicación, son los poderosos, tienen recursos. Anna maghlubun, estoy derrotado, estoy... Gálaba es una palabra en idioma árabe, maghlub, eh, es una palabra que se utiliza para dominar. Es como decir, estoy dominado por lo que ellos están haciendo exteriormente. ¿Mm? En el Sagrado Corán, incluso cuando se refiere a dos imperios que lucharon en la época del descenso del Corán, y uno de ellos derrotó al otro, dominó al otro en una batalla, dice, Ghulibat ar-Rum. Dice, fueron derrotados los romanos, ¿sí? O los bizantinos. Entonces, el verbo se utiliza con este sentido, una derrota, una dominación. Y entonces, Noé, con toda esta campaña que hay en su contra, dice, Anni maghlubun. O sea, me siento dominado por ellos, me siento derrotado por eso. Personalmente, no hay nada que yo pueda hacer. Yo sé que personalmente no hay nada que pueda hacer, no puedo contra todo esto. Pero tú sí puedes. Fantasir. ¿Mm? Entonces, le pide a Allah Azza wa Jal que lo socorra con la nusra. Y volvemos a decir, la nusra de Allah, la ayuda, el socorro de Allah, no llega de una manera quizás en la que nosotros entendamos. Eh, y muy interesante es que el dua que hace Noé está libre de todo resentimiento. El dua de Noé no es para pedir venganza sobre los que hablaron mal de él, o que les pase algo a los que hablaron mal de él, o que recaiga sobre ellos los que hablaron mal de él, o que le pase no sé qué maldición a los que hablaron mal de él. Simplemente dice, esta campaña de ellos me derrota, esta campaña me tiene agobiado, esta campaña tiene, tiene dominio sobre mí. Tú socórreme con tu socorro divino. Y entonces, eh, es interesante en esta historia, especialmente en la historia de Noé, que después de esto es que Allah Azza wa Jal le dice a Noé que empieza a construir una barca en la mitad de una montaña, de una zona elevada. Y entonces Noé empieza a construir, sigue la orden de Allah, empieza a construir un barco en la mitad de una zona elevada, no en la costa del mar, ni en la costa del río, ni en una zona baja, sino que Allah Azza wa Jal le dice que construya un barco arriba en las montañas. Y entonces los poderosos todavía más utilizan esto para decir, miren, esta persona está loca, es demente, no está en su sano juicio. ¿Cómo va a construir un barco en la montaña? ¿Cómo va a llegar el agua hasta la montaña? No tiene sentido. ¿Y qué es lo que Allah le dice a Noé que tiene que decir a su pueblo? Que no crea en mí, se suba a este barco, está condenado. La ayuda de Allah, la ayuda de Allah no siempre llega de la forma más lógica o de la forma más, eh, digamos, que nosotros esperaríamos, ¿sí? Sino que
es la nusra de Allah, es el socorro, la ayuda de Allah. Y después llegó de una manera en la cual el agua empezó a brotar de todas partes, a, a descender de los cielos, a brotar de la tierra. De todas partes llegaba el agua. Es decir, la ayuda de Allah llega de formas en las cuales nosotros no podemos prever. Y por eso es, digamos, la importancia de este dua. Es que, recuerdan estos dos enfoques, yo les dije, desde el enfoque comunitario, ¿sí? Nosotros como comunidad musulmana debemos enfocarnos en este dua. Todo lo que está alrededor nuestro nos supera. Nosotros no tenemos el poder de los gobiernos poderosos. Nosotros no tenemos los recursos de los medios de comunicación que nos difaman todo el tiempo, difaman el Islam, al profeta del Islam los musulmanes y su forma de vida. No tenemos todos esos medios de comunicación para llegar a todas las personas. Pero, Rabbi unsurni, Señor mío, socórreme. Es decir, volver nuestros corazones a Allah. No utilizar ese momento para llenarnos de rencor y de deseos de venganza, sino de que conectar nuestros corazones con la nusra de Allah, el apoyo de Allah. No perder el enfoque. ¿Nuestro enfoque cuál es? Transmitir a la gente con la cual convivimos el mensaje del Islam. Transmitirlo y vivirlo para ser ejemplo. Ese es nuestro enfoque. El enfoque de los profetas. Llevar el mensaje. Llevar una vida justa, una vida ejemplar, para que las personas vean el ejemplo y sigan. Entonces, a nivel comunitario, ¿qué debemos hacer con todas estas acusaciones y campañas? Enfocar nuestros corazones en Allah. Pedirle a Allah Azza wa Jal que descienda sobre nosotros la nusra, que es su ayuda y su socorro. ¿Sí? Y vivir nosotros el mensaje del Islam, así como Noé lo hizo. Ahora, tenemos que estar listos para aceptar el qadar de Allah Azza wa Jal como sea. Porque como dijimos, la nusra no siempre llega como lo esperamos. En el caso de los creyentes que estaban luchando en Badr, descendieron ángeles que los musulmanes no veían. Ellos solo veían como el efecto de lo que pasaba. Entonces, Allah Azza wa Jalla en ese caso descendió eso. En el caso de Noé descendió algo distinto. La ayuda de Allah siempre llega de una manera que no necesariamente es la forma en la cual nosotros esperamos. Entonces, es como esa entrega a que Allah Azza wa Jalla es el socorredor. Allah Azza wa Jalla es el Nasr, ¿sí? el que desciende la nusra, el ayuda, el socorro, y a que nuestros corazones confíen en la ayuda de Allah y acepten la ayuda de Allah como llega, ¿sí? En la situación que llega. Este es el enfoque comunitario. El enfoque personal o el enfoque individual es que si en algún momento en un ambiente familiar o en un ambiente de trabajo, en un ambiente de estudio, en un ambiente de barrio, somos víctimas de una campaña en contra de nosotros, se empiezan a decir mentiras en contra de nosotros. Este es el enfoque. El enfoque es que no te lo tomes personal, que no trates de luchar contra el rumor, ¿sí? Llevar, digamos, un 20, 30 personas, o a veces alcanzan aunque sean 2 o 3 personas dentro de una familia para sembrar un rumor que va contra el buen nombre, tu buen nombre. Y entonces la enseñanza es que no te centres, no te lo tomes personal, sino que pide de Allah Azza wa Jal el socorro y la ayuda. No llenes tu corazón de rencor y de ánimos de venganza, sino que pide de Allah el socorro y la ayuda y espera de Allah Azza wa Jal el socorro y la ayuda en la forma en la que Allah lo envíe. Confía en la justicia divina, en la forma de Allah Azza wa Jal. Esas son, digamos, las enseñanzas que podemos sacar de la reflexión de
hermoso dua, esta hermosa súplica del profeta Noé en una situación tan difícil que le tocó vivir. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos paciencia, concedernos agradecimiento, concedernos aceptación del, eh, del destino de Allah, de la predestinación divina, y que nos enfoquemos en aquello que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra vida y no perdamos nuestro foco. Barakallah fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hasta la semana que viene.